Bueno, vamos arrancando. Vamos a ver un temita más de arreglos. ¿Alguien habló? Yo escuché más. Nadie habló. Bueno, ¿recuerdan para qué sirve esto? A esta altura creo que lo tienen más que claro. Esperen que estoy tratando de lograr otra vez de que esta barrita de Webex se vaya. Ahí está. ¿Para qué sirve esto que tenemos acá? Para que cargue una imagen. Escuché muy bajo, no sé. Mm. Eh, ¿Podrías repetir? No sé quién habló. Sé que se... Para que cargue una imagen, ¿no? ¿Yo lo escucho muy bajo o lo escuchan bajo al compañero? Sí, se No, para escucha cargar abajo. una imagen igual. Yo Ah, lo no, sí. escuché. Ahí se escucha que hay diferencia de... Bien, no sé quién habló, pero se escuchaba muy, muy bajo. Apenas se escuchaba. Pero sí, es para visualizar una imagen. Bárbaro. Un concepto simple que ya lo tenemos hecho. Esto no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué me tira un error que dice acá que el archivo Shiny no se encuentra o está inaccesible? ¿Está cargado el archivo? Tal cual, eso mismo. Tengo que ir a buscar el archivo. Ahí lo voy a poner, lo agrego, ejecutamos de vuelta. Bien, ya tenemos una imagen, simple la imagen, que lo que hago es cargarla, definir una variable del tipo pimage. A esa variable le cargo una imagen y luego dibujo la imagen. ¿Sí? Estos parámetros que yo agrego acá son parámetros que ayudan a que la imagen se ajuste al ancho y el alto de la pantalla, porque resulta ser que si veo la imagen en detalle, voy acá, propiedades, detalles, veo que las resoluciones, el ancho y el alto, no corresponden con los de mi pantalla, que es de 400 por 400. Entonces lo que hago es agregarle estos segundos parámetros, vendría a ser el tercer y cuarto parámetro, para poder, perdón, el cuarto y el quinto parámetro, como para poder ajustar la dimensión de la imagen a lo que es una dimensión que yo deseo, y en este caso es el ancho y el alto de la pantalla. ¿Hasta ahí estamos? Ailén, ¿se escucha abajo? ¿Se escucha abajo mío o era lo que pasaba hoy? ¿O para todos por igual? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha, profe. Ok. Bueno, entonces, nada del otro mundo. Lo que quería ver hoy es, vamos a ir un poquito a lo que es la documentación de processing. Cuando ustedes laburan con el PImage, nosotros siempre hacíamos este ejemplo, que era el Happy Path o el camino feliz, de cómo usar el PImage, el objeto PImage. Pero hay más cosas que se pueden hacer con ese objeto, y una de las cosas que se pueden hacer es bastante interesante porque nos permite a nosotros modificar toda la información que hay en una imagen. O sea, partamos de que una imagen no es ni más ni menos que un conjunto de píxeles, ¿no? Y lo que hace Processing en su gran poder de abstracción es decirnos, bueno, cuando vos cargues una imagen, esa imagen la vas a guardar en una variable de este tipo, y cuando ejecutes la función image, yo voy a dibujarte esa imagen. Pero una de las cosas que nos aporta Processing es el hecho de que podemos esa imagen modificarla, modificar píxel a píxel. Y acá en parte de la documentación nos aporta el hecho de que cuando nosotros generamos una imagen o la cargamos con el load image, esa imagen se va a cargar en un arreglo píxeles. ¿Para qué me sirve eso? Vamos a agarrar y a ir por un ejemplo muy, muy simple, que es primero ver de qué manera puedo obtener ese arreglo.
como tema que veníamos viendo, que era el manejo de arreglos, ahora lo que quiero es irme un poco de lo que veníamos trabajando, que era el hecho de cómo utilizar unos arreglos para hacer este tablero que habíamos armado la clase pasada, y ver cómo los arreglos se usan en un contexto diferente. Acá los píxeles se cargan de la siguiente manera. Yo puedo agarrar y ejecutar esta función. Foto.loadPixel, pixels, no me acuerdo si es pixels. Y fíjense que acá vamos a empezar a abordar un concepto. Fíjense que acá aparece un punto y estoy llamando un método de este objeto. Esto que estamos empezando a abordar viene de la mano de lo que es el concepto de programación orientada a objetos que vamos a ver en unas clases un poquito más adelante. Ahora vamos a ir abordando lo que es funciones y después de finalizar funciones ya arrancamos con objetos. Lo que yo les voy a pedir es como que me crean que yo no solo puedo a una imagen de este estilo, o sea que a una variable del tipo pImage, no solo puedo asignarla acá, sino que puedo ejecutar más cosas, hacer más cosas. Y la documentación misma me dice que puedo llegar a hacer. Y este loadPixels lo que hace es cargar un arreglo, que ese arreglo va a tener una dimensión desde 0 hasta, fíjense que es de una única dimensión, y acá en ese arreglo de una única dimensión va a tener todos los píxeles guardados. Entonces lo que hace es guardar en un arreglo de una sola dimensión todos los píxeles, y los guarda en una sola fila. Si nosotros imaginamos que una imagen tiene 4 píxeles de ancho por 4 píxeles de alto, entonces lo que va a hacer este loadPixels es guardar en un arreglo de 4×4, o sea, un arreglo que va a tener de longitud 16 elementos. Y en cada una de esas posiciones va a poner o va a ir agregando un píxel, y un píxel que nosotros podemos ver o manipular. ¿Cómo se hace eso? Con la función loadPixels eso ya queda cargado. Ya se obtiene la información de la imagen y se guarda en ese arreglo que está interno a la variable que yo esté manipulando. Entonces, si yo tengo toda la información de los píxeles que componen la imagen, ¿cuál se les ocurre que es la mejor manera de poder recorrer ese arreglo? ¿Cómo puedo recorrer elemento a elemento de todo ese arreglo? ¿Cómo se les ocurre? Con un ciclo for. Simple y llanamente. Con un ciclo for yo puedo agarrar y recorrer ese arreglo. ¿Cómo lo voy a recorrer? Bueno, primero, una variable int, con i igual a 0, hasta ahí todo bien. Con un i menor, y acá me surge duda, que voy a poner ahí, y el i lo voy incrementando de a 1. Y adentro, lo que puedo hacer es que foto.dePixels, fíjense que es píxeles, de la posición de i, yo puedo manipularlo de alguna manera. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a manipular. Pero acá yo tengo bastantes interrogantes. La primera interrogante es, recuerden, cuando nosotros trabajamos con arreglos, creábamos una variable del tipo arreglo, y esa variable del tipo arreglo le teníamos que definir sí o sí la cantidad de elementos que iba a tener. O sea, estos arreglos tienen una dimensión, y por lo que veníamos trabajando normalmente, si este es un arreglo de una dimensión, esto tendría que tener la dimensión del arreglo. Pero no la sé la dimensión del arreglo, al menos acá, porque yo estoy cargando lo que estoy cargando en este momento es, le digo a la imagen, cargate en un arreglo y listo. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa dimensión? Bueno, en parte por lo que yo mencionaba recién. Si yo tengo una imagen de 4×4 píxeles, quiere decir de que acá me va a generar un arreglo de 16 posiciones, o sea, el ancho por el alto. Si yo tengo una imagen que no sé las dimensiones, entonces lo que puedo hacer es
que cargar una variable y decir, vamos a ponerlo por acá, int dimensión de píxeles. Y esta variable va a ser igual al ancho por el alto. Y la forma de saberlo es photo.width. A ver, el width. No tengo width. Ah, sí, width. Sí, ahí. Por photo.height. Entonces, más allá de que Process lo coloreó del mismo color que cuando usamos el width y el height, me está diciendo que se corta. ¿Me siguen ustedes? Yo te escucho bien. ¿Cómo, Ah, profe? bien, ok. Sí, no, es que me estaba apareciendo un cartel de que no era buena la... A mí 2x3 es como que se pixela la imagen. Se pixela y Ok, vuelve, se pixela y bueno. vuelve. Y vuelve. A mí igual. Bien. Ok, bueno, vamos a hacer una cosita. Aguanten un cachito, vamos a parar. Voy a detener el video a ver si ahí mejora. Ah, me avisan cualquier cosa. Bueno, entonces, les mencionaba, ¿ahí se escucha? ¿Todo bien? Sí. Les decía, entonces, más allá de que el width y el height aparezcan con un color similar al que usamos normalmente, este width y height hacen referencia al width de la foto, o sea, el ancho de la foto, y al alto de la foto, que fue recuperado en esto que lo vamos a llamar como un objeto. Y acá vamos a tener las dimensiones. Y estas dimensiones no me va a dar un número chiquito, ¿no? Me va a dar, habíamos visto hoy las dimensiones de la imagen y era 1180 por 840. Me va a dar un numerito alto. O sea que este arreglo va a tener todos esos valores y todos esos píxeles puestos uno por uno. Entonces, yo, teniendo este valor, lo puedo utilizar en mi ciclo for. Si yo hago esto que voy a hacer a continuación, lo que voy a estar haciendo es decirle a lo que hay en la posición de píxel de i, ponele lo mismo que hay en la posición de píxel de i. ¿Sí? Independientemente de que esto no afecta de ninguna manera, estamos ejecutando una modificación. ¿Sí? Más allá de sacar el valor que había antes y poner el mismo que había antes, es una modificación. Visualmente no nos va a impactar. Y luego de hacer esa modificación de los píxeles, tenemos que ejecutar otro comando que es el update pixels. Siempre encadenándolo de esta manera con el punto a continuación de la variable. Próximas clases entraremos más en detalle en todo eso. ¿Por qué tengo que hacer esto? Tengo que hacer esto para que todos los cambios que yo fui haciendo impacten en la imagen real. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Necesito mucho feedback de que están vivos porque... Sí. Va, Sí, profe. buenísimo, gracias. Bien. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a aparecer lo mismo. No va a cambiar nada. Es más, lo que vamos a hacer ahora para no confundirnos es dejar la imagen como estaba originalmente. O sea, no la ajusto a la pantalla, sino que la dejo con su tamaño original. Bien, como yo ya puedo acceder a cada uno de los píxeles, lo que puedo hacer es manipularlos. Y recordemos que un píxel es ni más ni menos que una representación en RGB. Entonces, cada uno de estos valores que hay acá, o sea, cada uno de esos elementos que tenemos en este arreglo de 1180 por 800 y pico, cada uno de esos elementos es un valor del tipo color. O sea, un píxel es, digamos, una variable del tipo color. O sea que este arreglo es un arreglo
de variables del tipo color. ¿Recuerdan el color? La variable de tipo color, cuando poníamos color, mi color es igual a color y yo definía el color que quería armar, por ejemplo, en el fill. Bueno, dentro de cada una de las posiciones de este arreglo tenemos una variable de tipo color con las tres componentes correspondientes. Entonces, como yo tengo esto, si yo quiero modificar esa variable y hago algo de este estilo, es muy probable que pasen cosas raras. Fíjense lo que está pasando. Acá, al parecer, lo que Processing está haciendo algo que no sería lo deseado. Pero fíjense que ya empezó a romper algunos lugares. Y son esencialmente los que son blancos. Si yo restauro eso, o sea, no modifico, los que eran blancos seguramente los está rompiendo. ¿Qué pasa? Si yo a una variable color le sumo 1, el resultado, la verdad, no tengo muy claro por qué lo está haciendo, lo permite, pero no tendría que permitirlo, bueno, no es que no tendría que permitirlo, Processing me está cubriendo de que cometa un error, que es como cuando hacíamos algo del estilo que a un string yo agarro y lo multiplico por 20. Hay cosas que no podemos hacer porque son tipos de datos diferentes. Si yo hago así, 10 por 20 en una variable de tipo entera, Processing me va a decir, no, esto no lo puedes hacer. Bueno, acá está sucediendo algo similar. Entonces, ¿qué sucede? Yo, para poder modificar cada uno de los componentes, yo lo que tendría que hacer es generar un nuevo componente y descomponer, o sea, sacar la parte que me interesa. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a poner en una variable color el color del píxel, que va a ser igual a lo que hay acá. O sea, estoy guardando en esta variable el color del píxel, estoy guardando toda la información con respecto a un píxel. Y luego voy a generar un nuevo color, pero fíjense las funciones que voy a utilizar. Estas creo que no las habíamos visto nunca. Aparecen tres funciones nuevas, red, green, blue, que lo que hacen es quitar o ordenar la parte que nosotros hacemos referencia de una variable de tipo color. O sea, si yo tengo una variable de tipo color que tiene tres componentes, como este que tenemos acá, y nosotros le ponemos red, lo que me va a devolver es 255. Si yo le pongo a esa variable green, me va a devolver el 0, y si yo le pongo blue, lo que va a hacer es devolverme otro 0. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá en esto que parece medio complicado? Lo que hago es recorrer píxel por píxel toda la imagen. Cada uno de esos píxeles lo asigno a una variable para poder manipularlo, para no poner varias veces esto. Y luego genero un nuevo tipo o una nueva variable sacando cada uno de los componentes de RGB. ¿Para qué me sirve eso? Lo que me va a servir es que yo puedo ahora manipular cada uno de esos componentes. Entonces, hoy lo que hacíamos era guardar píxel a píxel, ¿no? Entonces, y guardábamos lo mismo, entonces no se modificaba la imagen. Ahora yo puedo agarrar y decir, bueno, que para todos los píxeles desaparezca el verde. Al yo hacer eso, estoy modificando todos los píxeles de toda la imagen, quitando la componente verde. El resultado visual va a ser que desaparece el verde totalmente y me queda con esta saturación del rojo. Si yo lo saco saco el rojo, me aparece el más predominante, que es el verde.
De esa manera yo puedo ir manipulando la imagen píxel a píxel y puedo aplicar filtros que a mí me interesan. Vamos a guardar esto. ¿Qué sucede? Yo con esto que tengo acá, lo que hago es modificar toda la imagen en todo este escenario, pero recuerden que la imagen es mucho más grande que el escenario mío. Entonces, voy a restaurar lo que habíamos puesto originalmente. Y vamos a tocar alguno de estos valores. Acá. Fíjense que ahora yo lo que hice fue ajustar la imagen, ¿sí? Y ahora puedo ver toda la imagen sin problemas, con la modificación que yo tuve. Pero todo esto que yo estoy armando, lo estoy armando en el Voice Setup. Entonces, el resultado de armarlo en el Voice Setup es que solo se modifica una sola vez. Si yo necesito que esto cambie permanentemente, entonces ahí cambiamos de lugar y lo ponemos en el Void. Y de alguna manera, supongamos que uno de estos componentes, por ejemplo el rojo, en vez de ser siempre 0, vamos a hacer una variable y va a ir a hacer un round que el map va a ir desde con el mouse X, que va desde 0 hasta width y que lo convierto a 0,255. Y acá ponemos rojo. Entonces, ahora lo que va a pasar es que yo voy a estar manipulando la imagen píxel a píxel. O sea, cada vez que tengan en cuenta que yo estoy modificando todos los píxeles. No es que pongo un cuadrado rojo encima de la imagen, donde ese cuadrado le pongo transparencia o no. Lo que estoy haciendo acá es modificar píxel a píxel todo el escenario. Entonces, ese estilo de cosas hacen de que ahora todos los píxeles, en vez de un valor de rojo, todos tienen el valor proporcional a la posición del mouse. ¿Siguen ahí? Nos estamos cortando un poquito. Sí, profe. Se sigue cortando un poquito la ¿Se sigue imagen. cortando? Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Esperen un Pero- cachito. O sea, se puede entender igual, pero Bueno, entonces, teníamos este escenario donde podíamos agarrar y modificar píxel a píxel todos los datos de la imagen. Podemos jugar ahora con lo que vendrían a ser los datos relacionados a, bueno, a mí no me interesa cambiar todos los píxeles. Yo quiero cambiar, por ejemplo, aquellos cuyo valor de i, empezamos con esas cosas raras que hacíamos antes, cuyo valor de i es múltiplo de 3. Y es múltiplo de 3. Y el resto los dejo como están, ¿no? Entonces, recuerden que acá aparece como un interlineado, no sé si lo alcanzan a ver, porque se ven afectados solo un conjunto de píxeles y se alcanza a ver el filtro en sí, más allá del movimiento del rojo. Cuando está en rojo al máximo, ahí se ven las líneas que aparecen. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay un conjunto de píxeles que se están filtrando y otros que permanecen iguales. Entonces los que permanecen iguales marca la diferencia. Este estilo de filtro también
¿qué pasa? Siempre lo que estamos haciendo es aplicar, esto lo vamos a dejar así, guardamos. Siempre estamos aplicando un filtro, pero que de alguna manera, en realidad no está bien llamado filtro, pero bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo es modificar los valores en proporción al valor del mouse. Pero no estamos manteniendo los valores anteriores. O sea, si yo el mouse lo tengo en la posición del medio, 200, 200, supongamos, o acá, vamos acá, lo que va a hacer es ponerle el valor 0 a todos los píxeles, no en este caso, ¿no? Sino a todos los que son múltiplos de 3, a todos esos píxeles, a todas esas posiciones le va a poner en el rojo el 0. Pero tal vez es un poquito más interesante decir que al valor que tiene le modificamos algo, o sea, a la componente roja le modificamos el valor rojo. Entonces, le aumentamos ese valor. O sea, como que acá va a quedar muy saturado. O podríamos agarrar y hacer algo un poquito más. A ver ahí, un poquito más de rojo. Esperen que estoy tratando de volver al original. Ahí está el color original en todos los casos. Y si a esto le sumo o le resto rojo, ahí empiezo como a apagar un poquito más la pantalla. O también puedo agarrar y empezar a mezclar los valores independientemente. Mezclo todos los valores, ¿no? Acá lo que hago es invertir todos los valores. Y ahí tengo como un efecto bastante aleatorio de los colores en sí. No sé por qué generas esa aleatoriedad, porque no está nada dependiendo del rojo, pero hay como que los colores van modificándose entre sí. O solamente puedo agarrar y iterar sobre la mitad de los píxeles y el resto quedan iguales. Ahí se alcanza a ver la diferencia que aparece. La mitad de la pantalla está modificada y la otra mitad sigue igual. El concepto de filtros viene por el lado de poder ir modificando información de la imagen y empezar a hacer algo un poquito más entretenido con otras imágenes. En la próxima clase les voy a preparar algo un ejercicio donde el filtro se va a aplicar tomando como base otra imagen. O sea, acá yo estoy aplicando como un criterio de decir, bueno, de esta manera yo puedo ir modificando el filtro, tocando cada uno de los píxeles. Pero yo puedo agarrar, por ejemplo, tener otra imagen que tenga una forma específica y en base a esa forma modificar esto. Entonces, esa combinación de valores tomados de otra imagen me va a dar un resultado algo un poquito más familiar con respecto a cómo trabajan los filtros. Pero bueno, no quería perder la oportunidad de mostrarles algún ejemplo de cómo también los arreglos se van utilizando de diferente manera. ¿Dudas? ¿Consultas, chicos? Silencio total. Por ahora. Bien. Vamos a Profe, ver otro ejemplo. Ya lo sacamos. Vamos a buscar una función en la documentación. Esto no después.
fíjense, tienen esta función mask y después tienen la función filter, que la función filter es como una forma de hacer más fácil lo que estamos haciendo ahora. Así que investiguenlo un cachito, después vamos a ver un poco más en detalle algunas cosas. Lo que quiero buscar ahora en la librería es lo siguiente. No. Bien. Hay una función en Processing que se llama split. La función split lo que hace es, vamos a hacer un poquito de zoom, lo que hace es tomar un string y ese string me lo convierte en un arreglo de strings. ¿Sí? Pero ese arreglo de strings lo va a generar en base a un criterio. O sea, lo que termina definiendo es, bueno, tomo un string, vos decime por qué criterio lo corto y yo lo voy a ir cortando y en cada una de esas de las posiciones de tu arreglo vas a tener cada una de esas partes de acuerdo al criterio que vos me definiste. Por ejemplo, acá el criterio que se está utilizando es, bueno, cortame el texto que tenemos por acá, cortarlo diferente con la coma. Entonces, en la posición 0 de este arreglo va a estar esta palabra, en la posición 1 del arreglo la siguiente y en la otra posición esta otra palabra. Esta función de split se utiliza demasiado en programación, mucho. No hay uso, sino que hay abuso también de esta función por todos lados. Entonces, no quería dejar de verla porque es algo que involucra la parte de arreglos y un ejemplo no nos va a venir mal. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a guardar como split. Esto no va a estar. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero agarrar un texto muy largo. Texto muy largo que pueda ser... no. Vamos a ver si podemos tomar prestado un texto que podamos copiar y pegar. Este texto viene por acá, viene por acá. Bien. Voy a tomar este texto de por acá. Me voy a ir a la carpeta del proyecto. Vamos a sacar a Shiny porque no nos sirve. Y voy a crear un nuevo archivo de texto. Llamado text.txt. Y lo que vamos a copiar adentro es toda esta información. Voy a tratar de sacar estos enter que hay por acá. Bien. Y acá tenemos ese texto, es como el texto, no sé si será una introducción del cuento de Pinocho, que hay frases en diferentes líneas. Y fíjense que cada frase tiene palabras separadas por comas. Entonces, lo que quiero empezar a hacer es levantar el texto que voy a tener en mi proyecto, leer todas las líneas de ese texto y por cada una de esas líneas obtener las palabras. Y una vez que obtengo las palabras, ver qué puedo hacer con la pantalla. A ver si puedo representarlas de alguna manera a todas esas palabras en la pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan de qué manera puedo levantar un texto desde un archivo de texto? Había una función que habíamos visto hace un tiempito. Clic, clic.
¿Alguna? Rebusquemos entonces. Vamos un poquito atrás. Vamos a las funciones de string y acá aparece loadStrings. Esta función lo que hace es, vamos a ver de vuelta, levanta un archivo de texto y me devuelve un arreglo de textos. Pero en cada una de esas líneas lo que encontramos es muchas palabras. O sea, en la posición 0 yo tendría que encontrar todo esto. En la posición 1 voy a encontrar todo esto. En la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es leer ese texto. Vamos a tomar este prestado también. String lines. Vamos a ponerlo. Acá hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros deseamos siempre en el momento, así sea una imagen, un texto, lo que sea, que lo querramos leer, siempre hay que tratar de ubicarlo en un lugar que sea el voice setup o en un lugar donde nosotros estamos seguros que se invoque una vez. Porque si nosotros utilizamos esto en el void draw permanentemente o 60 veces por segundo, va a estar queriendo levantar ese archivo. Entonces, vamos a dejarlo acá en la parte esta de la lectura. Vamos a generar una variable global. Luego, en el void setup lo vamos a leer. Y en el void draw vamos a hacer en el si yo escribo esto así como está, fíjense que estamos jugando con un par de cositas. Esto está mal, porque no es... Esto tampoco está mal. Texto era, me parece. Texto, gracias. Texto. Bien. Fíjense que acá hay una función también que Tobías la había mencionado en un momento. Yo a los arreglos puedo pedirle la dimensión que tienen. Fíjense que acá no se creó la dimensión. O sea, estos dos ejemplos que estamos viendo, los que vimos con respecto a los píxeles y el que vamos a ver ahora, no piden o no se define la dimensión o la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Ya esta función de una forma interna lo carga en la variable y yo se lo puedo pedir al arreglo directamente. Esto es como pedirle a la variable una propiedad. El length no se lo vamos a poder pedir a cualquier variable. Hay algunas que la soportan y hay otras que no. Pero ese es un concepto que también vamos a ir viendo un poquito más adelante. Lo que trata de hacer esto es decir, bueno, voy a tratar de recorrer todas las líneas que tiene esta variable y esto yo lo sé y vamos a asumir que ya se carga automáticamente. Porque si nosotros pusiésemos de alguna manera 10 líneas, nosotros no sabemos cuántas líneas puede tener el archivo de texto. Puede tener 10, pero eso lo podemos cambiar en cualquier momento y no tendríamos que cambiar acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El concepto de la dimensión estar predefinida en la creación de la variable, eso no es a rajatabla. Existen escenarios en donde ya la dimensión puede ser dinámica. Y es lo que sucede acá. No definimos la dimensión del arreglo porque automáticamente este loadString lo va a generar por nosotros. Fíjense que al ejecutar el programa, lo que pasó más allá de la ventana, se imprimió todo el texto en la terminal o en la consola que tenemos por acá abajo. Porque pusimos un print acá. ¿Está? Entonces, recuerden, levanté cada una de las líneas. Pero a mí lo que me interesa no es tener cada una de las líneas, sino a mí lo que me interesa es tener cada una de esas palabras. O sea, para obtener cada una de esas palabras, yo voy a tener seguramente un arreglo de strings llamado palabras, que va a ser igual a lo que hay en cada una de esas posiciones y lo que voy a hacer es lo que veíamos hoy en la documentación. Este famoso split.
Entonces yo voy a hacer un split, voy a tomar cada una de esas líneas y le voy a decir que las corte o las separe por un espacio. Y luego, en lugar de imprimir esto, voy a imprimir las palabras. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un arreglo que recorre las líneas. Pero acá tenemos otro arreglo nuevo. Y ese arreglo nuevo vamos a necesitar otro ciclo for para recorrer. Entonces empezamos a entrar como una estructura de, no son arreglos de arreglos, pero tenemos dos arreglos diferentes. En uno estamos recorriendo un arreglo con todas las líneas de texto y después por cada una de esas líneas yo lo que voy a hacer es recorrer las palabras. Y claro, como estamos en un ciclo for, en el void draw, vamos a sacarlo de acá, vamos a ponerlo acá, así por lo menos lo hacemos una única vez. Lo puse en el void setup para que no se esté ejecutando permanentemente, pero fíjense lo que pasó, que ahí estoy scrolleando en la parte inferior y se ven todas las palabras separadas. Tengan en cuenta que como está separando por espacios, no es un separador perfecto que sí o sí va a tomar todas las palabras, porque fíjense que hay palabras que vienen con un signo o hay guiones del medio, pero yo logré de esta manera agarrar y de un texto todo completo, de un archivo de texto, obtener palabra por palabra de la información que yo necesito. Ahora, yo con esas palabras puedo hacer algo. Pero ¿qué sucede? Nuevamente caemos en el hecho de que si yo lo hago en el void draw, esto, vamos a dejar el ejercicio, esperen que lo voy a grabar y hacemos uno nuevo. ¿Qué quiero hacer? Si me dejan ahí. Bien. Estoy separando los archivos. Ahí está el corte por palabra y ahora uno nuevo. ¿Qué pasa? Les decía, si yo dejo esto por acá, entonces lo que va a estar pasando 60 veces por segundo es leer todas las líneas del archivo de texto, no lo va a cargar, ya se cargó ese archivo de texto, va a leer todas las líneas del archivo de texto, por cada línea va a separar las palabras, por cada palabra las va a imprimir en pantalla. Entonces, todo esto se va a hacer infinito, o sea, no termina de ninguna manera. ¿Cómo tengo que aprovechar esto de poder manipular un archivo de texto y poder hacer algo con dicho archivo? Bueno, ahí viene la parte de que en realidad yo lo que tengo que analizar es el hecho de decir, bueno, tengo que tener como una etapa que va a ser de separar las palabras, ponerlas en una estructura auxiliar y luego a continuación en el void draw ahí voy a hacer algo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora después de este corte que vamos a tener. Grabar, ahí estamos. Bueno, veníamos hablando del hecho de que con el load strings yo puedo tener un arreglo con todas las líneas de un archivo de texto y que aparece el concepto de que como la dimensión o la cantidad de elementos que puedes tener este arreglo yo no la conozco, entonces se utiliza un atributo de los arreglos que es el length. Y dejo de alguna manera el hecho de que la dimensión o la cantidad de elementos que va a tener este arreglo se encarga en load strings. Pero me queda claro que esto puede ser variable, de que yo hoy estoy teniendo un archivo de texto que tiene 8 líneas, pero yo puedo modificarlo y esto tendría que funcionar de la misma manera.
Por cada una de esas líneas, yo lo voy a separar en palabras. Entonces, voy a tener separadas en un arreglo nuevo todas las palabras. Pero ¿qué sucede? Nuevamente, el arreglo que se me está conformando, se me está generando de palabras, no tiene una dimensión fija, porque si miramos este archivo, podemos ver de que la cantidad de palabras es diferente para todas las líneas. Entonces, sucede lo mismo, de que este arreglo de palabras no conozco la dimensión, y como no conozco la dimensión, bueno, utilizo el length como atributo para poder obtener esa dimensión. Con todo eso, llegamos al concepto de poder imprimir las palabras en el void setup. O sea, encontré la manera de descomponer palabra por palabra y cada una de esas palabras llegar a imprimirla. Ahora, para poder hacer algo con eso, lamentablemente no me alcanza lo que hice. O sea, lo que hice fue la técnica de poder descomponer la información en algo que yo lo pueda manipular, pero ahora para poder empezar a manipular esa información en lo que es el void draw y empezar a hacer algo, tengo que generar una estructura nueva. ¿Por qué? Porque el arreglo de líneas tiene toda la información de las líneas que yo no estoy interesado en utilizar, y el arreglo de palabras solo existe, y esto es muy importante, solo existe dentro del ciclo for, porque estoy declarando la variable acá. Y permanentemente en cada iteración del ciclo for se genera un arreglo nuevo, y ese arreglo lo único que se está haciendo es imprimir. Entonces, lo que yo voy a hacer es generar una nueva estructura que me permita a mí guardar esas palabras. Entonces voy a hacer un arreglo de palabras, pero ¿qué pasa? Hablábamos en clases anteriores de que siempre que declarábamos un arreglo le teníamos que poner la dimensión. Y yo acá quiero guardar todas las palabras que obtuve. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de este arreglo? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Podría explicarlo de vuelta? ¿Todas las palabras Vamos de vuelta. del total del texto? ¿Cómo? ¿O vas a guardar todas las palabras que hay en el texto? Sí, vamos, recapitulo todo nuevamente. Vamos de vuelta. Yo obtengo todas las líneas, ¿sí? Las líneas son dinámicas. Fíjense que si yo ejecuto esto, voy a ver todas las palabras de todas las líneas. Pero si de alguna manera yo agrego más líneas y hago esta de repetir, copiar y pegar, mi programa va a seguir andando igual, porque el load string no depende de la dimensión de las líneas. Entonces me va a generar un arreglo de dimensión dinámica, o sea, la cantidad de elementos no va a estar definida porque permanentemente va a ir agregando información. Yo recorro todas las líneas y por cada una de esas líneas sucede lo mismo. Las palabras que se generan son dinámicas porque ninguna línea tiene igual. Acá sí el hecho es que ahora son iguales, pero en sí cada una de las líneas me está generando un arreglo de palabras que tiene una dimensión dinámica. Todas esas palabras yo las estoy imprimiendo. Pero si yo quiero hacer algo en el void draw, ¿con qué hago? ¿Cómo trabajo con esas palabras que yo lo único que hice acá fue imprimirlas en la pantalla? La información yo la perdí, o sea, yo no tengo acá las palabras para poder accederlas, porque nuevamente los arreglos de palabras fueron creados dentro del ciclo for, entonces esas variables solo viven acá adentro. Si yo quisiera acceder a la variable palabras acá, me va a tirar error porque fue declarada acá. Y si yo pudiese accederlo, solo accedería a la última línea, porque esta variable palabra se pisa en cada iteración de líneas. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, si yo quiero trabajar con esas palabras en el void draw, tengo que salvarlas, tengo que guardarlas en algún lado. ¿Dónde las voy a guardar? Bueno, voy a hacer algo muy simple, las voy metiendo en un arreglo nuevo.
voy guardando todas las palabras que obtuve de cada una de las líneas en un arreglo nuevo. Mi pregunta es, ¿cuál es la dimensión de ese arreglo nuevo? ¿Cuántos va a tener? ¿100 elementos? ¿1000 elementos? ¿500? ¿27? Palabras, elementos. ¿Cuántas? El número de palabras, que no sabemos. El número de palabras, ¿sabemos la cantidad de palabras? Tenemos palabras, que sirve como el total, hasta que se termine el Bien, ciclo pero for. vamos a verlo de este lado. Si yo cambio el número de texto, el texto, ¿sí? ¿Puedo saberlo acá? La cantidad de palabras que yo tengo, ¿dónde está anotada? A ver, díganme, ¿dónde está la cantidad de palabras? Ahí como mencionó Guadalupe, creo que mencionaba Máximo. ¿Cuál es la cantidad de palabras? Sí, la cantidad de palabras depende de la cantidad de palabras. En eso estamos de acuerdo. Pero mirando el código que tenemos acá, ¿dónde tenemos la cantidad de palabras que hay? ¿En qué línea? En la línea 10, en la línea 14. Sí, tenemos dos. Acá hay un length y acá tenemos otro length. En la línea 14. Bien, y estas palabras .length son la cantidad de palabras de qué? ¿De todo el texto o de una sola línea de texto? De una sola. De una sola, ¿sí? Es por ende que eso se va pisando permanentemente. Cada vez que yo leo una línea nueva, este arreglo se pisa con una nueva cantidad de palabras. Entonces llega el punto donde lo que tenemos que comprender es Tenemos que que salvar ese palabras.length. podemos salvar ese palabras.length tal cual. Entonces nosotros tendríamos como que ir sumando en una variable la dimensión de cada uno de los arreglos palabras para luego definir eso o no hacerlo nunca. ¿Qué sucede? Nosotros estamos, por lo que aprendimos, es el hecho de que un arreglo tiene que tener una dimensión, pero no necesariamente. Esperen. Este no es el push que estoy buscando. No es un- Mm, A ver, era push. Esperen que no sé si me deja hacer. Mm, A ver, esperen que ahí metí la pata. Ujú, ujú. Con el... Tendría que generarme. Ujú. No, no me va a dejar. Bueno,
vamos a tener que dar un pasito más. Con los arreglos que habíamos visto acá, se puede hacer, pero es un poquito más complicado, ¿se ve? Con los arreglos, el arreglo que habíamos visto, no podemos, digamos, como definir un arreglo que sea dinámico. Entonces tenemos que o ir por el camino que mencionaba su compañero, que es el hecho de guardar en una variable. Tendríamos que ir guardando algo por el siguiente estilo. Int, dimensión. Pero van a ver el problema que aparece. Yo genero una dimensión, ¿no? Su compañero mencionaba que vamos guardando el length, la longitud de cada una de los arreglos de palabras. Pero ¿qué sucede? Recién yo voy a tener toda la longitud cuando termine de recorrer todo el texto. O sea que en el momento que termino todo de recorrer el texto, recién ahí voy a tener la cantidad de palabras que hay en este texto y recién ahí voy a tener que volver a recorrer otra vez todo el arreglo para poder guardar la información. Porque vendría a ser la primera iteración para poder obtener la dimensión real de todos los elementos y en la segunda iteración podría ir agregando. Porque en algún momento yo tengo que hacer mis palabras es igual a new array y con la dimensión que habíamos puesto de 10, por ejemplo. ¿El append será? ¿Será eso el que estaba buscando? Sí, no, array copia. Append. Sí, es ese mismo. El append. Bárbaro. Bien, buenísimo, no tengo que enroscarme con el otro array. Entonces, volvamos, recapitulando. Si yo voy guardando en una variable palabras.length, voy a tener que hacer esto 2 veces. Porque recién cuando termine de recorrer todo esto, voy a tener la suma de la longitud de todas las palabras. Y una vez que termine ahí, voy a poder hacer esto con mi nueva dimensión acá y poder crear mi arreglo. Y recién ahí voy a poder hacer otra vez toda la iteración nuevamente para poder agregar las palabras. Ahí con el salvataje de Luciano, era eso lo que me estaba faltando, lo que se puede hacer es no necesariamente trabajar con la dimensión y hacer lo que veíamos en la documentación. Hay una función que es... espera que no sé si eso la aprende. Vuelve... Bien. Vamos a ver si es lo que buscamos. Sí. Entonces, con la función append, vamos por acá. Mis palabras va a ser igual. Append y en teoría vamos a agregar a mis palabras lo que hay en palabras. A ver si le gusta esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No voy a imprimir más las palabras. En teoría, con este append que tenemos acá, lo que hago es, a un arreglo, le agrego un elemento y toda la función me devuelve ese arreglo con el elemento agregado, que es el mismo que yo necesito. Esto me va a estar generando lo que viene a ser un arreglo que va a ser la multiplicación de no es una multiplicación, pero va a ser la suma de la cantidad de palabras de cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar metiendo una por una en el arreglo sin necesidad de tener que declarar la dimensión. Lo ejecutamos y tiro error al primer salto porque
tiró el primer error. No sé si lo vamos a poder hacer. Ahí. Bien, ahí le gustó. Esto que acabo de hacer es declarar el arreglo vacío, sin ningún elemento. Y ahora lo que voy a hacer es si realmente esto está imprimiendo todas las palabras, ¿no? Voy a recorrer. Ahora recorro todo el arreglo de palabras. Fíjense que le pongo el length. Y le voy a hacer un print line de mis palabras de... Bien. Acá tenemos todas las palabras impresas. Entonces recapitulamos. Recorro todas las líneas. Por cada línea separo las palabras una por una y uso el criterio del separador del espacio. Se genera un nuevo arreglo, recorro todo ese arreglo de palabras y cada palabra la pongo en un arreglo que yo definí al principio. Esta forma de ponerle las llaves es la forma de declarar de que es un arreglo vacío, que no tiene ningún elemento. Y luego, a continuación, una vez que termino esa iteración, lo que hago es recorrer ahora todo ese nuevo arreglo de palabras y me voy fijando lo que tiene adentro. Entonces, ahí lo que logré fue descomponer todo el archivo de texto y agregarlo a una estructura con la cual yo puedo hacer algo, que puedo empezar a hacer algo porque tengo todas las palabras separadas en un nuevo arreglo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Una lluvia de palabras. Literalmente vamos a hacer una lluvia de palabras. Lo que voy a ir armando es, en este arreglo tengo palabras. Lo que me interesaría a mí es que para armar la lluvia de palabras se puedan ir las palabras ir cayendo de arriba hacia abajo, ¿no? No las vamos a poner horizontal por ahora no las ponemos, vertical, van a quedar como vienen, pero la idea base vendría a ser algo de este estilo. Voy a poner un text, mundo, que va a ser, en realidad, esa va a ser la palabra, en un ancho fijo 200 y en una variable posi. Y posi se va incrementando de 1. Entonces, ponemos un text size de 20, fin negro. Y ahí tenemos, bueno, la idea era que el background ya tendría que aparecer solo el background. No, ahí está. Y vemos la frase, la palabra que va a callar. La idea es hacer esto con todas las... hacer esto con todas las palabras, que las palabras tengan tamaños diferentes, que tengan opacidad diferente. Entonces, de esa manera, dar como una especie de nevada de palabras, pero lo tengo que hacer de forma independiente para cada uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué escenario tengo que tener en cuenta? Si yo quiero hacer eso para todas las palabras, tengo que tener la palabra, que eso yo ya lo tengo en este arreglo. Tengo que tener la posición en X para cada palabra, que acá ya no la tengo eso. Y tengo que tener la posición en Y para cada palabra, porque eso se va modificando. También tengo que tener el tamaño de la palabra y puedo jugar también con el fin.
Entonces, para poder hacer esa lógica, voy a necesitar un conjunto de arreglos más, ¿no? Unos cuantos más. ¿Qué voy a tener? Un arreglo de palabras, un arreglo de palabras de POSX, un arreglo de palabras de POSI, un arreglo de palabras del tamaño y un arreglo de palabras... hasta ahí. Con el tamaño ya nos quedamos. Voy a sacar esta variable. Ahora todo eso tenemos que, en el momento que nosotros hacemos el append, de alguna manera podríamos ir inicializando todos esos arreglos. Entonces, así como generamos cada una de las palabras, vamos inicializando el resto de los arreglos. Inicializamos el de POSX, que POSX por ahora le vamos a poner, podríamos agarrar y ya cada posición en X, generarla en un valor random, que vaya entre, vamos a ponerle menos 100, bueno, vamos a poner menos 100 y width más 100. ¿Por qué hago esto de menos 100 y width más 100? Por el hecho de que me quede algo, las palabras no estén todas siempre adentro de la interfaz. Me está tirando error porque le puse string y en realidad la posición en X es un arreglo de enteros, lo mismo que la posición Y y lo mismo que el tamaño. No sé si era necesario el RAM. Sí. Bueno, tenemos esto con POSX. Ahora hacemos lo mismo con POSI. Pero ¿qué pasa? El POSI es la altura. Y a mí lo que me interesa es cómo van a ir cayendo y esos valores de I van a ir incrementándose. La idea es que aparezcan las palabras bastante por afuera del rango de I. O sea, por afuera de la pantalla. Entonces vamos a suponer que lo tenemos entre menos 5000 y menos 1000, como para darle un tiempo de cuando se van incrementando. Esto podremos hacerlo más amplio. Esto lo que va a hacer es generar que la posición en I de cada una de estas palabras que se va generando sea aleatoria entre menos 1000 y menos 10000. Y el otro que nos falta es el tamaño. En realidad vamos a dejar el tamaño por ahora. Vamos a hacer esto. Bueno, y hago un parate acá. ¿Alguna consulta? ¿Van entendiendo hasta acá por qué tengo que hacer esto de cada uno de los arreglos? Yo necesito de alguna manera, para hacer esa lluvia de palabras, tener la información de la palabra, la posición en X y la posición en Y. Acá voy a terminar armando un arreglo que va recorriendo todas las palabras, las va modificando, las va mostrando, mejor dicho, pero para poder mostrar la posición en X y posición en Y, tengo que tener un arreglo donde cada posición corresponde a la palabra. Entonces acá, por cada palabra que encuentre, lo que voy a estar diciendo es, bueno, encuentro una palabra, a esa palabra lo aguardo el texto, a esa palabra le defino una posición en X aleatoria y también le defino una posición aleatoria en Y. Esto ya no lo voy a necesitar acá, o sea, imprimir las palabras ahí no me va a ayudar, pero sí vamos a hacer algo por este estilo. El fill y el textile los dejamos. Voy a recorrer todas las palabras y ahora, claro, voy a hacer un text de lo que hay en esa palabra, en mis palabras de POSX de esa posición y mi palabra de POSI también de esa posición.
Y a su vez, la posición en i la voy a ir incrementando en u. Entonces, vemos si pasa algo. Le dimos -1000, o sea que puede tardar un ratito. Va a tardar un ratito luego, pues menos 10.000 tenía. Ahí, sí, vamos a bajar un cachito, vamos a ponerlo en 100. Y ahí empiezan a aparecer las palabras. Se ven bastante separadas porque la cantidad de palabras, obviamente no sé cuántas palabras, a ver si me dice esto, cuántas palabras hay. No sé si serán 1600, no me acuerdo si esto me dice la cantidad de palabras. Sí, a ver, ¿cómo puedo hacer que vaya más rápido? Esto lo tienen que responder ustedes, chicos. ¿Cómo hago para que esto vaya más rápido? Necesito que me lo respondan ustedes. No, Lourdes, entiendo que no porque lo consultaste, pero es algo que lo tienen que responder ustedes. Tendrían que saberlo, lo acabamos de definir eso. Me preocupa la pregunta, pero bueno. Es muy simple la respuesta. Tal cual. Ahí lo dijo Luciano. Si yo aumento esto en vez de poner +1, pongo +10, vamos un poco más rápido. Ahora, si lo hago, puedo agarrar y hacer algo un poquito más rebuscado. Vamos a guardar esto. Que es, bueno, manejemos los otros factores. Manejemos, vamos a guardarlo como no solo manejar posición en X, en Y, el tamaño, sino también manejar la opacidad o el color. No para que sea un color aleatorio, sino que nos aparezca el texto con cierta transparencia. Entonces, estos valores los vamos a ir agregando acá. Es muy importante que lo hagamos en esta instancia, porque así se van macheando las posiciones de lo que se va generando con la palabra correspondiente. O sea, acá, como es el tamaño, yo voy a tratar de definir que el tamaño sea un valor en aleatorio entre 5 y, supongamos, 30, 20, ya 20, 25. ¿Sí? Y luego el color, que sea un valor aleatorio también, que lo vamos a poner como habíamos puesto acá un fill 0, vamos a ponerlo como una opacidad. Entonces, vamos a ponerle un color que sea 0, pero con una opacidad. Que vaya desde 0, no, de 50 a 100. Y acá ya no usamos el fill y el text size para todos por igual. Ah, y me faltó otro más. Sino que vamos a usar un fill para lo que viene a ser el fill va a ser en palabras de color. Con P y el text size, el tamaño. También aleatorio. Y una más que me faltaba era la velocidad.
todos tienen la misma velocidad. Entonces, no, yo quiero que cada uno tenga una velocidad diferente. Y ahí ponemos nuevamente velocidad, velocidad, y que la velocidad en este caso sea un valor aleatorio entre 1 y 5, no mucho. Ya tal vez 1 es mucho. Vamos a poner 1 y 5 para marcar la diferencia. Tenemos que tener en cuenta que este arreglo, mi palabra color, es un arreglo de colores. Entonces no es un arreglo de enteros, es un arreglo de colores. Y acá en la velocidad va a ser mi palabra de i, y en vez de sumarle 1, le vamos a sumar la velocidad. Entonces ahora cada uno va a tener su velocidad independiente. Como está la separación es bastante amplia, tenemos, vamos a tratar de bajar esto a 5. Tendríamos que tener un poquito más de densidad. Lo que me parece que la opacidad no está jugando muy bien, ¿no? Están como todas con la misma opacidad. Me estoy errando yo. Pero, ahí va. Bien. ¿Qué opinan? ¿Complicado? Fue más complicada la parte de descomponer, entiendo, el texto, que hacer esto. Esto no termina siendo más de lo mismo que veníamos trabajando. ¿Siguen ahí? Sí. Justo iba a decir eso de que la parte del texto fue lo que se me más complicó a mí. Esa es la parte, digamos, un poquito más rebuscada porque hicimos una manipulación que nunca habíamos hecho con los arreglos. El hecho de poder tener algo, una herramienta que me genera un arreglo en base a un archivo y después generar otro arreglo nuevamente. Bueno, ahí se acabaron los textos. Bueno, ahí hay uno perdido. Bien, y lo que nos quedaría es cómo hacer la rotación. ¿Sí? ¿Cómo hago para que queden verticales estos muchachitos? Que sería ideal. Y puedo seguir descomponiendo y empezar a hacer un poquito cosas más raras, que es descomponer por letra. Y con cada letra hay una función también que a mí me permite una palabra o un string descomponerlo letra por letra. Entonces, al descomponer letra por letra, yo puedo manipular cada una de esas letras y que no necesariamente queden en el orden que nosotros estábamos mirando. El manejo de arreglos que nosotros venimos viendo, tenemos que tener claro que fue como una representación para algo visual de un tablero. Es muy probable que tal vez lo volvamos a ver, pero no tienen que quedarse en la cabeza el hecho de que los arreglos sirven nada más que para representar tableros o filas o cosas así. Son estructuras que yo puedo guardar información y esa información en una única variable yo la puedo acceder. Y como en este caso estoy usando varios arreglos para poder descomponer toda la información de posición, tamaño, color, velocidad y que me quede esa representación de una lluvia. ¿Cómo van a aplicar esto al TP4? No lo sé, eso queda a criterio de ustedes. Eso depende de lo que tengan que hacer. Igualmente, esto es un ejercicio de ver cómo manipulamos los arreglos. No tiene nada que ver con el trabajo práctico 4. Si ustedes quieren implementarlo en el trabajo práctico 4, bárbaro. Pero el trabajo práctico 4 va por otro lado.
sea, no es agarrar y hacer esto que hicimos en clase, que lo tienen que hacer en el trabajo práctico 4. O sea, tal cual, es lo mismo. Si ustedes lo aplican, bárbaro. ¿No? Ustedes lo que se tienen que basar es la consigna del trabajo práctico a ver qué es lo que pide. Si ustedes dicen, Chan, esto, me encantaría aplicar esto en una pantalla, buenísimo, lo pueden aplicar. No, nadie les dice que no lo pueden aplicar. Pero si no lo aplican, no quiere decir que desaprueban. ¿Mm? Son ejercicios para ir viendo cómo podemos trabajar con los arreglos. Con los arreglos y las formas de generarlos. Tal cual. Eso que menciona Luciano es algo que yo espero que hagan, no como una exigencia, pero como para que... ¿Qué pasa? Les va a pasar a ustedes que cuando empiecen a generar las pantallas con los textos, sus programas de processing van a ser líneas largas, 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 muchas líneas, y el código no lo van a entender de cierta manera. Entonces, con lo que menciona Luciano, es una forma de poder decir, bueno, no necesito necesariamente ensuciar, entre comillas, mi código con todo este texto. Literalmente puedo agarrar, generar un texto por afuera y lo voy cargando. Es más, si lo hacen de esa manera, a ustedes les va a quedar, por decir de una manera, un código que si quieren modificar los textos, lo van a poder modificar sin tener que tocar el código en sí. Modifican el archivo de texto y luego ejecutan el programa y va a tener que seguir andando igual, porque lo que ustedes armaron es levantar el texto de un archivo de texto, no tuvieron que modificar ese programa. Y volvemos otra vez a lo mismo del famoso exe, cuando generen el exe ustedes para alguna performance, por ejemplo. Eso, a medida que uno va avanzando en la programación, esas herramientas son las que a uno le ayudan de no tener que andar tocando el código nuevamente para poder hacer andar algo. Bien. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Bien. Para el trabajo práctico semanal, los que sí, somos demasiado pocos. Sí, muy pocos. Para el trabajo práctico semanal, lo que queda es lo siguiente. Armar este ejercicio, pero con las letras, con una rotación aleatoria. ¿Sí? Cada palabra, perdón, las letras no, las palabras tienen que tener una rotación aleatoria. Y esa rotación que esté sobre el eje. Pues los voy a aclarar. Pero ese sería el trabajo práctico semanal. Sí. No, sí, lo aclarabas después porque tengo una duda acerca de rotación aleatoria como entre izquierda y derecha, entre X e Y. Entre abajo y Rotación aleatoria, horizontal y vos vertical. podés rotarlo sobre el eje entre 0 y 360 grados, ¿no? Ah, ok. Entonces, entre esos dos valores. La rotación siempre va a ser en sentido horario, si mal no recuerdo. Vos podés hacerlo en sentido antihorario si querés, es lo mismo, pero, por ejemplo, es lo mismo menos 10 grados que 350 grados. Te va a quedar igual. O sea, que cómo lo manejes vos es indistinto. Buenísimo. ¿A qué te referís con este texto, Lucas? Otra vez, es indistinto el texto que se utiliza. Yo voy a subir el ejercicio lo voy a poner como base para que ustedes partan de aquí, pero justo es lo que hablábamos recién. Esto está hecho porque es indistinto lo que yo hago. Si yo saco todo el archivo de texto y pongo play, esto va a seguir andando igual. No se va a romper nada. Va a haber menos palabras para dibujar, nada más. Las rotaciones de palabras, no sé si me expresé mal, puede ser que me haya confundido, pero la rotación tiene que ser de palabras. ¿Sí? Las palabras ahora no tienen ningún tipo de rotación. Entonces, la idea es que estas palabras que van apareciendo tengan rotación.
Y estamos hablando, o sea, de un rotate y un translate que van a tener que aplicar acá adentro. ¿Sí? O sea, la complicación viene por ese lado. Rotate, translate, push matrix, pop matrix. Van a tener que ver eso. Bien, ahora después publico la consigna de la semana y ya les queda de tarea. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? No están viniendo los jueves, ¿no? Bueno, en realidad sí, creo que alguien vino el jueves, pero eran muy pocos los jueves. Yo fui. Le pregunté a Tal Tobias cual. sobre el trabajo semanal de el último trabajo Bien, semanal. te dio una mano él para avanzar. Sí, estaba muy trabado con Buenísimo. el tema de que no podía pasar los bordes, así que le pedí ayuda y me ayudó mucho con solucionarlo. Buenísimo, buenísimo, excelente. Bien, bien, bien. Bueno, traten de no perder ese espacio, porque creo que son muy poquitos. No sé, creo que ustedes están viniendo, eran muy pocos la última clase. Pero bueno, traten de no perder ese espacio porque seguramente ¿qué va a pasar? Si ustedes no consultan, nuevamente, si no consultan ahora, cuando se acerca la fecha de entrega,